Buenas tardes a todos, bendecidos, encendidos y en victoria. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Estamos bien o no? Ahora sí estoy procurando tenerlos aquí y allá, así que voy a estar más en control. Uno de los frailes también va a estar controlando las preguntas si es que ustedes desean hacerme una pregunta o a alguno de los frailes. No sé si saben en dónde estoy. Estoy aquí en la traila de San Damiano, en donde generalmente tenemos las clases de Biblia los martes a las 7. Así que me pareció una buena idea venir aquí y al menos poder estar en un sitio donde es familiar para los que siempre vienen. Generalmente tenemos un grupo de 10 a 12 personas, así que veo que la gente está entrando al grupo, pues eso es un gozo para todos nosotros, que podamos aprender un poco más de nuestra fe. Tengo aquí, iba a hacer una presentación de PowerPoint, pero me robaron el cable para conectar esta computadora en la mañana, así que simplemente van a ver esta imagen durante la presentación, pero vamos a dedicarnos más al tema que vamos a tratar el día de hoy, que va a ser el tema del sacramento de la reconciliación, o también conocido como el sacramento de la confesión. Muchos el domingo, gracias por sus respuestas, la respuesta a nuestros pedidos, a nuestras preguntas son muy numerosas. Les pregunté qué temas querían tocar y muchos dijeron la Eucaristía, el capítulo 6 de Juan, el sacramento de la reconciliación, qué decirle a nuestros hermanos separados en cuanto a las imágenes y estatuas, cuestiones de apologética. No vamos a convertir estas clases en apologética, pero vamos a dividirlas un poco en conocer más lo que la Iglesia nos enseña sobre estos temas y también un poco cómo defender nuestra fe. Como les puse en el anuncio, para poder defender nuestra fe tenemos que conocerla primero. Así que el día de hoy pues vamos a intentar conocer más sobre el sacramento de la reconciliación. Ustedes saben que el sacramento de la reconciliación, dicho sea la redundancia, pues es un sacramento y es parte de ¿cuántos? De 7 sacramentos que tenemos. Sacramento del bautizo, sacramento de la Eucaristía, sacramento de la confirmación, sacramento del matrimonio, sacramento de la ordenación, sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la reconciliación. 7 sacramentos. Nosotros como católicos creemos que estos 7 sacramentos fueron instituidos por Cristo, no es que nos lo inventamos nosotros. Hoy vamos a ver un poco lo que nuestros hermanos divididos, ¿verdad? Nuestros hermanos separados muchas veces nos dicen sobre la reconciliación, sobre la confesión. Sabemos que hay muchos mitos, mucha gente habla que haces confesándose con ese cura, con ese hombre que es más imperfecto que tú, porque solo es Dios el que perdona los pecados, y muchas veces nos confunden porque no sabemos qué contestar. Mi fin en esta clase es que cuando salgamos de aquí podamos al menos contestar esas preguntas. ¿Quién perdona los pecados? ¿Por qué te vienes a confesar donde un sacerdote? ¿Y por qué creemos en el sacramento de la reconciliación? No fue ningún papa, ni ningún obispo, ni ningún sacerdote colegiado y estudiado el que se inventó el sacramento de la reconciliación, sino que fue instituido por Cristo. Y tenemos que darnos cuenta, si esto no va a ser una lucha contra nuestros hermanos separados, pero muchas veces son ellos los que nos atacan sobre cosas que ya sabemos: la Virgen, la Eucaristía, los santos y las imágenes y el sacramento de la reconciliación. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo contestarles porque nos falta la información. Si nosotros no sabemos de qué se trata el sacramento de la reconciliación, si no sabemos de dónde viene, pues va a ser muy difícil defender nuestra fe. Muchas veces nos quedamos estancados y decimos, no, pues es que la Iglesia lo ha estado haciendo
por 2000 años y debe ser verdad. Y muchas veces eso es el campo limpio y el campo listo para que nuestros hermanos separados pues nos lleven a sus iglesias, que muchas veces caemos tan rápido por la falta de conocimientos. ¿Y por qué el tema de la confesión en este momento? Sobre todo, se los digo, el otro día, y tengo unos conocidos, porque no los llamaría amigos, a esas personas, como les dije el domingo, una persona que me comentó que el rosario solamente es para mujeres, ¿verdad? Que hacíamos rezándolo los hombres, que eso es para las viejas, que se arrodillen ahí a rezar. Y pues tuve la contestación para él, decirle, y como les dije ese día, no hay nada más varonil para alguien arrodillarse y rezar ante una mujer, y si esa mujer es María. Y lo mismo con la confesión. Una persona me hablaba la semana pasada y este gusanito me ha estado picando la cabeza desde ese día antes de decirles de tener esta clase. Y gracias por las recomendaciones, porque coincidió con lo que me estaba llevando yo en el corazón. Me decía esta persona que no es de iglesia, creo que ni viene a la iglesia, no lo he visto mucho aquí, lo conocí más en una tienda en donde fui a comprar y me reconoció. Y esta persona me decía, bueno, ¿y ustedes los curas qué van a hacer cuando esta pandemia se acabe? Porque la gente ya no va a confesión, la gente ya no va a misa, la gente ya no le interesa rezar, así que cuando todo esto se acabe no van a tener trabajo para nada. Y eso pues a mí, como muy competitivo que soy, pues me metió ese gusano aquí en la cabeza y hasta ahora no me lo puedo sacar. Y es que la pregunta es tonta, porque es en estos momentos, y se los pregunto a ustedes lo saben, ustedes saben que es ahorita donde más necesitamos ese sacramento y estamos sufriendo por no tenerlos. ¿Cuántos allí en sus casas nos escriben por el email a los otros dos padres y a mí? Nos mandan textos, llaman al teléfono de emergencia pidiendo el sacramento de la reconciliación, pidiendo la Eucaristía, y lamentablemente por las normas pues que están ahorita presentes no podemos tenerlo. Pero yo creo que al finalizar esta pandemia, el deseo, el querer, el poder querer estos sacramentos, tenerlos, va a ser incluso más fuerte. Pero si sabemos de qué se trata, porque esta persona con su pregunta cínica dijo una verdad, porque ahora que nosotros no podemos tener lo que siempre tenemos disponible, nos sentimos mal y nos sentimos entristecidos y nos estamos deprimiendo porque no hay Eucaristía y confesión y que la iglesia no está abierta para la exposición del Santísimo y adoración. Pero hermanos y hermanas, pregúntense ustedes cuánto tiempo sí lo tuvimos disponible y no lo usábamos. Así que este tiempo, como les decía el domingo, no es que Dios nos haya enviado esta pandemia, porque Él no nos está castigando, pero muchas veces en el mundo el sufrimiento, las enfermedades, las epidemias, ¿verdad?, las guerras suceden como señal de algo que está pasando en nuestras vidas. Como mundo hemos fracasado, como hombres, como mujeres, como seres humanos, andamos fracasando porque andamos destruyendo el planeta, andamos destruyéndonos entre nosotros mismos, y quizá este es el momento para poder reflexionar, para poder estudiar, para poder informarse, y cuando salgamos de aquí y vengamos ya sea a la confesión, ya sea a la comunión, ya sea a la adoración, a la oración, adoración del Santísimo, lo hagamos de manera informada. La confesión es uno de esos tópicos más calientes en la religiosidad, porque nos atacan tanto a nosotros. Primero, que aprovecha la gente cuando habla mal de la confesión, de atacarle, así como dicen en el fútbol, un gol de taquito, ¿verdad? Aprovechan para hablar mal del sacerdote cuando hablas mal del sacramento de la reconciliación. Que ¿qué te haces confesando con ese hombre que es peor que ti? Que de repente es verdad. Que ¿qué te haces confesando con ese hombre que él no perdona pecados? Que es verdad, porque no es el sacerdote el que lo perdona, y ahora lo vamos a ver y vamos a saber de dónde viene eso. Que ¿por qué te vas a confesar con alguien
si nunca vas a cambiar? Bueno, eso ya no es culpa del sacerdote. Que nosotros salgamos de la confesión iguales como entramos, ya es decisión de cada uno de ustedes, de nosotros, y de nuestras conciencias y de cómo nosotros manejamos nuestra vida espiritual. El sacramento de la reconciliación tiene una explicación muy simple, pero a la vez muy compleja. Saben que se comenzó a cuestionar este sacramento desde Martín Lutero. Incluso hay un escrito de Martín Lutero, que no sé si lo tengo aquí a la mano, pero voy a tratar de buscarlo mientras hablamos, en donde él mismo acepta la importancia de la confesión. Fueron las iglesias protestantes después de él, que se fundaron después de él, los que han venido a menoscabar y a completamente despreciar el sacramento de la reconciliación. Pero incluso el fundador de los protestantes aceptaba la importancia del sacramento de la reconciliación. La reconciliación no se lo inventó ningún cura, no se lo inventó ningún papa, no se lo inventó ningún obispo, sino que se lo instituyó el mismo Cristo. El mismo Cristo, y les voy a dar las referencias bíblicas para que ustedes tengan, cuando alguien se les acerque a ustedes y les vengan a decir que el Papa, según Sixto VI, fue el que instituyó la confesión, para que les digan: no seas ignorante, no seas bruto, porque no lo instituyó ningún hombre, sino que lo instituyó el hombre, Dios perfecto, llamado Jesús. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Y qué mejor parte para empezar esta clase sobre la confesión si no es en el mismo catecismo de la Iglesia. En el catecismo, ustedes saben cuál es el catecismo, ¿verdad? Es el libro en donde está junto, compendiado, todas las enseñanzas de la Iglesia, que están 100%, incluso voy a exagerar, 101% basadas en la Escritura. En el catecismo van a encontrar la tradición de la Iglesia, van a encontrar el magisterio de la Iglesia, pero no van a encontrar ninguna invención de alguien que se le ocurrió simplemente decir algo por la nada. Hay 3 fuentes principales de conocimiento en nuestra Iglesia, y eso apúntenlo. Obviamente lo principal es la Escritura, es la tradición y es el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es lo que enseña el Papa, es lo que enseñan los obispos como colegio de obispos, no necesariamente yo. Lo que yo les estoy enseñando ahorita es todo lo que ya la Iglesia ha dicho. Si un día me escuchan decir a mí que la confesión se tiene que hacer parado de una pata y mientras está saltando y bailando una canción, no me hagan caso, porque eso no es magisterio de la Iglesia. Eso simplemente sería la tontería de un sacerdote que es tonto y ridículo. El magisterio de la Iglesia es la enseñanza del Papa con el colegio de obispos, que se juntan a decirnos a nosotros cómo interpretar las citas bíblicas, cómo interpretar las palabras. Porque como se van a dar cuenta el día de hoy, abrir una Biblia es fácil, leerla es fácil, entenderla es muy difícil. Y necesitamos, incluso los sacerdotes, necesitamos la ayuda y la guía de alguien que tenga el conocimiento para poder interpretar todas esas normas. Así que no se olviden, las 3 fuentes principales de nuestra fe vienen de la Biblia, vienen de la tradición de la Iglesia y vienen del magisterio de la Iglesia. Y por magisterio no es la enseñanza del cura Ramiro o del cura José, sino que es el magisterio cuando se junta colegiadamente, como conjunto. De ahí vienen nuestras enseñanzas y de ahí viene el catecismo. Ahora, el catecismo, yo no sé cuántos están familiarizados con el catecismo, pero si lo tienen ahí en su pantalla o alguien les puede ayudar, hoy vamos a irnos a la sección que habla de los sacramentos, obviamente, y que habla particularmente del sacramento de la reconciliación, que empieza en el numeral 1422, así que si no pueden buscarlo por secciones, simplemente vayan al numeral, que es 1422,
22 tiene muchos numerales y habla prácticamente, es el depósito de nuestra fe, explicada para que podamos entenderla. Cuando van a este apartado, empezamos en el 1400. Está penitencia interior, conversión de bautizados. Empezamos en el 1420, perdón, no 1422. Ahí nos hablan de los sacramentos de la curación. Los dos primeros son generales. En sí empieza en el 1422. Los sacramentos de sanación son dos, solamente dos. Hay 7 sacramentos, pero solamente 2 son de sanación, que es el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. El día de hoy, como pueden ver en la imagen, espero que la puedan ver, la luz está un poco rara y este proyector me está jugando una mala jugada el día de hoy, pero vemos ahí a un sacerdote confesando a un penitente, con Cristo detrás del sacerdote, y después vamos a ver un poco qué hace Cristo ahí, cuál es la labor de Cristo en todo este asunto de la confesión. Y lo primero es aclarar términos, porque si no sabemos de qué hablamos, pues vamos a estar un poco perdidos. El sacramento de la reconciliación se le conoce por muchos nombres, y mucha gente cree que hay varios sacramentos y todos son distintos, y eso no es verdad. Es uno y solo, pero tienen varios nombres. Tenemos, por ejemplo, el sacramento de la conversión, que no es un nombre muy común, pero lo van a escuchar. Tengo que ir al sacramento de la conversión. No van a escuchar a muchas personas diciéndolo, pero es uno de los nombres porque se les conoce al sacramento de la confesión. El otro es el sacramento de la penitencia. Ese sí lo conocemos y lo relacionamos con la penitencia que da al final, pero el nombre no engloba, no agarra todo el sentido de lo que significa este sacramento. Se llama el sacramento de la confesión, que es el más conocido, pero nuevamente solamente se centra en un aspecto del sacramento, no en todo. Tenemos el sacramento del perdón, también nuevamente muy buen nombre, lo conocemos, pero se centra solamente en un aspecto del sacramento. Y tenemos el nombre del sacramento de la reconciliación, que es el nombre que engloba prácticamente todos los aspectos de este sacramento. Engloba la penitencia, engloba la confesión, engloba la conversión y el perdón. Cuando hablamos del sacramento de la reconciliación, estamos hablando primero de una persona que viene con un corazón contrito, ¿verdad?, arrepentido, a confesar para obtener el perdón y se le da una penitencia. O sea, todos esos 4 nombres que hemos visto los vemos juntos en el sacramento de la reconciliación. ¿Reconciliación con quién? Reconciliación con Dios. Pero tienen que darse cuenta que cuando hablamos de la reconciliación con Dios, no solamente estamos hablando en mi relación yo y Jesús, yo y Dios, yo y el Espíritu, sino en la reconciliación de nosotros con el resto de la comunidad. Ya me he cansado de decirles y saben cuáles son las palabras que más detesto. No voy a utilizar la palabra odio, pero una de las palabras que más detesto es hipocresía, ¿verdad? Mentira, falsedad. Si nosotros venimos a confesarnos, sea cual sea el pecado, y salimos de ahí sin ser cambiados, ¿qué reconciliación estamos haciendo? Podemos creernos, ¿verdad? Porque nos podemos creer lo que sea. Uno se puede creer el más alto del mundo, el más bonito del mundo, que la otra gente esté de acuerdo contigo es muy distinto. Es lo mismo con la confesión. Tú puedes salir de ahí creyéndote santo, creyéndote limpio, creyéndote puro y pristino y listo para ir a brillar como un ángel. Pero solamente la realidad la sabe el Señor en tu corazón. Si no salimos de esa confesión cambiados, entonces no hay transformación. ¿Y de qué reconciliación podemos estar hablando? Si no hay reconciliación con el hermano, con la hermana, con la comunidad, pues estamos hablando aquí de puras tonterías, porque la cosa es salir de ese sacramento de la confesión
cambiados y transformados. Así que acuérdense, no es mucho el sacramento de la confesión, no es mucho el sacramento del perdón. Recuerden, el nombre que se utiliza más ahora es el sacramento de la reconciliación. Ahora, me preguntaba el otro día una persona, ¿para qué necesitamos confesión si en el bautizo Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados? Y tiene esa pregunta mucha razón, tiene esa pregunta mucha lógica, porque de verdad, pónganse a pensar, de repente no muchos aquí se acuerdan de sus bautizos. Yo me acuerdo del mío porque me bauticé a los 18 años, antes de volverme católico no era nada, así que me acuerdo un poco mejor de mi bautizo de lo que de repente se acuerdan muchos de ustedes. Pero han visto bautizos aquí en la iglesia, cuando estamos bautizando niños, cuando estamos bautizando bebés, cuando estamos bautizando adultos. Y las palabras del bautizo, ¿qué nos dicen? Quedas limpio del pecado original, obviamente, y de todos tus pecados. Entonces nos preguntamos, ¿para qué la confesión? ¿Para qué venir donde un cura? ¿Para qué pasar la vergüenza de hablarle a otra persona que en la que de repente ni te cae bien, que de repente le tienes miedo que va a decírselo a alguien, ¿verdad? Lo que sería un pecado para el sacerdote. ¿Para qué venir a la confesión? Pues simplemente, y el mismo catecismo nos lo dice, y si quieren informarse un poco más, está en el apartado 1426 del Catecismo de la Iglesia. Es esta palabra que me gusta porque no la podía pronunciar por mucho tiempo y se llama concupiscencia. Concupiscencia, ¿qué es concupiscencia? Concupiscencia es la tendencia que tienes tú y que tengo yo a siempre caer en lo malo, a esa tendencia que tenemos nosotros de caer en las tentaciones, a esa tendencia que tenemos nosotros a ser egoístas, ¿verdad? A ser malhumorados, a ser hipócritas, a ser mentirosos. Toda esa tendencia que tenemos como seres humanos se llama concupiscencia. Y es por eso que necesitamos el sacramento de la confirmación. Porque si nos quedáramos con el bautizo, imagínense qué cosas no hemos hecho nosotros después del bautismo. A ver, no quiero que nadie me escriba nada aquí de lo que han hecho, pero simplemente pónganse a pensar ustedes allí en sus casas qué no hemos hecho desde el día de nuestro bautizo. Si no hubiera la confesión, si no hubiera la oportunidad de poder ir donde alguien y poderle pedirle perdón a Dios a través de esa persona, ¿qué estaríamos haciendo ahora nosotros? Estaríamos envueltos, estaríamos embarrados en los mismos errores que conocemos y que siempre cometemos. Por eso es que necesitamos el sacramento de la reconciliación después del bautizo. El bautizo nos lava, nos limpia, pero después de eso, nosotros como seres humanos, por el pecado original, siempre vamos a tener la tendencia a pecar. Siempre vamos a tener la tendencia a hacer cosas malas. Por más que luchemos, esa es la batalla de la era, esa es la batalla del siglo que tenemos todos, la batalla entre el bien y la batalla entre el mal. Entre el bien y el mal, que siempre estamos luchando entre ser mejores, pero siempre está ahí, ¿quién? El chamuco empujándonos y pues haciéndonos caer en las tentaciones. Y es por eso que tenemos el sacramento de la reconciliación. Ahora bien, tiene que ponerse a pensar, muchos de nuestros hermanos separados sobre todo, porque los que no son cristianos, esto no les importa para nada. Con los que más luchamos son con nuestros hermanos cristianos no católicos, los que siempre vienen y nos atacan diciendo, pero si el que solamente perdona los pecados es Dios, no un hombre. Y en eso les doy toda la razón. Y nadie ha dicho en ningún lado, y quien me pueda encontrar, ya sea en el catecismo, ya sea en la Biblia, búsquenme alguna lectura de algún papa, algún escrito de algún santo en donde digan que es el cura el que les perdona los pecados a ustedes. En ningún lado
la iglesia jamás lo ha dicho. Es más, si quieren saber algo, y este sí se los voy a pedir que se lo aprendan, si es que lo pueden buscar más tarde en sus teléfonos. Si de aquí salimos de esta clase, quiero que incluso si se pueden memorizar el apartado 1441 del Catecismo de la Iglesia, porque en esas 5 líneas está resumido todo lo que se trata del sacramento de la reconciliación, todo lo que tienen que saber, todo lo que necesitan saber para poder responderle a estos hermanos que muchas veces nos vienen a atacar, e incluso los mismos católicos. Porque mira, cuando los ataques vienen de los cristianos no católicos, pues se entiende, porque ya dejaron la iglesia o nunca pertenecieron a la iglesia, fueron criados pentecostales, bautistas o lo que sea, pues se entiende, fueron criados en esa falta de conocimiento. Los que sí me estresan, los que sí me enchilan son cuando los propios católicos en tu cara te lo dicen: ¿para qué irte a confesar con ese cura si es peor que tú? Si ese cura no te va a perdonar nada. Y sí, puede que tengan razón, pero el sacramento no se trata ni del cura ni de él perdonando los pecados, sino que se trata de Dios perdonando los pecados. Y les voy a leer esta parte. Acuérdense, apartado 1441 del Catecismo de la Iglesia, 1441. Y ahí lo dice la Iglesia bien claro. Ningún lado van a encontrar que el cura perdona pecados. Yo no te puedo perdonar a ti nada. Te puedo perdonar algo que me hagas a mí, pero no algo que le estés haciendo a Dios ni al prójimo. Y el apartado 1441 nos dice: solo Dios perdona los pecados. Ahí está, hermanos separados que tanto nos echan la culpa, que la iglesia enseña incorrectamente que el cura perdona pecados. El cura no perdona nada. El cura simplemente es un instrumento. Solo Dios perdona el pecado. Y seguimos: porque Jesús es el Hijo de Dios, Él dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Eso lo encontramos en Marcos 2:10. Y ejerce ese poder divino diciendo: tus pecados han sido perdonados. Jesús dice de sí mismo: yo soy el Hijo del Hombre y tengo la potestad de perdonar los pecados. Y ahí sigue la parte que nos corresponde a nosotros. Más aún, en virtud de esa autoridad divina, Jesús le da a los hombres ese poder para que lo ejerzcan en su nombre. ¿Me entienden? Que lo ejerzcan en su nombre, no que lo ejerzcan en el nombre del Padre Mario, o del Padre Chris, o del Padre Ramón, o del Padre lo que sea. No, aquí se dice bien claro, y escuchen bien si hay algún hermano separado, en ningún lado en la iglesia se dice que el cura perdona pecados. Solo Dios perdona el pecado, solo Dios. Jesús, como Hijo de Dios, tiene el poder de perdonar los pecados y lo hizo. Vámonos a Marcos 2:10. Y todos se van a acordar de esa parte porque es la curación del paralítico. ¿Se acuerdan dónde bajan al paralítico por el techo? ¿Se acuerdan, verdad, de toda esa parte del Evangelio de Marcos? Y nos dice: Jesús entró en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y medianamente se juntaron muchos, y entonces vinieron trayendo a un paralítico que era cargado en 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. En ese mismo momento Jesús estaba haciendo uso de su autoridad como Hijo de Dios para perdonar los pecados. Entonces tenemos que solamente Dios perdona los pecados, que Jesús tenía el poder de perdonar los pecados
y cómo llegamos a lo del cura. Pues váyanse a Juan 20, 21, 23. A ver, búsquenlo en sus Biblias. Busquen Juan 20, 21, 23. ¿Verdad? A ver si están listos. Juan 20, 21 al 23. Y nos dice: Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esto es a los apóstoles. Y les dice: a ustedes perdonarán a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Creemos en la Escritura? ¿Sí o no? Que alguien me responda: ¿creemos en la Escritura? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, que alguien me explique cómo podemos negar esta parte de la Escritura. Y aquí simplemente no estamos hablando que el Papa lo dijo, o que lo dijo el padre, ¿cómo se llama el padre que siempre anda peleando con hermanos separados? No me acuerdo. El padre Preciado. Bueno, ese padre, ya lo conocen ustedes. No lo dijo él, no lo dijo el Papa, no lo dijo Santo Tomás de Aquino, no lo dijo San Agustín, lo dijo Jesús, y está en la palabra de Dios. Nuestros hermanos separados tanto se jactan de saberse de memoria los versículos, los capítulos, todo. Los versículos, capítulos, libros, secciones, todo. ¿Qué hacemos con Juan 20 del 21 al 23? Cuando Jesús les está diciendo a los apóstoles: mientras sople el Espíritu Santo en ellos, a quienes ustedes le retengan los pecados les serán retenidos, y a los que les perdonen serán retenidos. El otro día me encontraba con alguien, y un hermano separado, y esto fue creo el año pasado, y me decía: bueno, es que eso hay que entenderlo en el contexto. Me decía, me quería dar una clase a mí de Biblia, y no es que lo sepa todo, pero su clase como que me picó un poco, ¿verdad? Y ya saben que yo soy muy rápido para molestarme, y me dice: no, es que Jesús solamente le dio ese mandato a los apóstoles. ¿En qué cabeza, verdad, de ignorancia podemos decir que Jesús solamente se los dio a los apóstoles? Esos apóstoles no eran eternos, todos ya están bien muertos, se murieron antes de repente al final de ese siglo, del siglo primero, ya todos estaban muertos. ¿Para qué el Hijo de Dios le va a dar un poder a un grupo de 12 hombres que se van a morir? El apostolado es ministerial, y ese apostolado se ha ido pasando de generación en generación, en generación, en generación, hasta llegar a este que ven aquí, al padre Cres, al padre Hugo y a todos los curas que ustedes conozcan por ahí. Todo ese apostolado ha sido bajado en la tradición desde este momento. Que no me vengan a mí con tonterías de que Jesús solamente le dio el mandato a los apóstoles. ¿Qué dice el final? Si mal no me parece, al final del Evangelio de Marcos: salgan, ¿verdad? Y de todos los evangelios prácticamente, porque esa es la comisión que da Jesús a todos los apóstoles: salgan y hagan discípulos por toda la faz de ¿qué? De la tierra, por todos los tiempos. ¿Ustedes creen que Jesús, siendo Hijo de Dios, iba a ser tan tonto para darle una comisión a solamente estos 12 hombres que eran mortales, que ya se murieron, que muy santos y muy disciplinados, y muchos de ellos mártires, murieron de las peores formas, pero ya están muertos? Jesús no le dio solamente el mandato a estos 12, se los dio a ellos como representantes del ministerio de los apóstoles, que ahora, pese a quien le pese, y así le duela a quien le duela, pues está en las manos y en la cabeza de cada sacerdote que ustedes ven ordenado. Así te caiga gordo el sacerdote, así te caiga bien el sacerdote, así te dé igual el sacerdote,
en las manos y en la cabeza de ese sacerdote está ese apostolado ministerial y está esa orden y esa facultad que Cristo nos dio. Y no depende de la calidad moral del sacerdote. El sacerdote a veces de repente, y muchos los han conocido, de repente muchos son groseros, muchos son malhumorados. Conocemos a todos estos pésimos sacerdotes que cometieron pecados horribles y terribles en contra de nuestros niños, pero incluso en ellos el ministerio subsiste, porque si no llegamos a mantener ese ministerio apostolar, pues no podemos mantener la línea de los apóstoles. Si ustedes se ponen a pensar, y hay algunos que de repente estén presentes aquí, fueron a mi ordenación hace 3 años, el obispo que me ordenó fue ordenado por un obispo que fue ordenado por otro obispo, por otro obispo. Si ustedes siguen la línea desde el 2017 que me ordenaron hasta uno de estos 12 apóstoles, ordenó a uno de esos obispos que terminó ordenando al obispo del obispo del obispo del obispo, que me terminó ordenando a mí. Es así como es de fascinante la historia de la iglesia. Y es por eso que este mandato se repite de generación en generación. Cuando alguien les venga a decir, estos hermanos separados, sobre todo que les gusta pelear tanto, les venga a decir a ustedes, no, esa orden solamente fue para los apóstoles, díganles, compadre, comadre, lee un poco más la Biblia, infórmate un poco más, porque eso es mentira. Esta orden, Jesús quiere una iglesia para toda la eternidad. Nosotros, los que estamos aquí, nos vamos a morir y el ministerio de Jesús va a seguir. ¿Por qué le va a dar la orden a solamente y la facultad a 12 hombres que eran mortales, que se murieron ya hace más de 2000 años? Es algo absurdo, es simplemente lógica pensar que Jesús solamente le dio las órdenes a ellos. Así que acuérdense bien, esos son los 3 pasajes que ustedes tienen que saber. Marcos, ¿verdad? 2 y 7, en donde la iglesia mismo confirma de las escrituras que el único que perdona pecados es Dios. En ningún lado en las escrituras, y quien me lo encuentre, que me lo mande mañana y le regalo todo lo que tengo, que no es mucho, pero que alguien me busque donde la iglesia dice que es el cura el que perdona pecados. El cura los perdona como representante e instrumento de Dios, simplemente así, ¿verdad? No es porque Él los perdona por mi propia autoridad. Yo no tengo autoridad de perdonarle nada a nadie, y ningún sacerdote, ni un obispo, ni siquiera el Papa la tiene. Es solamente Dios, pero en nosotros está basada esta facultad, y esta facultad está aquí en la mera Biblia. Que no me vengan a decir que es algo que nos inventamos. Cuando un hermano protestante venga donde ti y te diga, ¿dónde dice que el cura tiene la facultad para perdonar pecados en el nombre de Dios? Bien claro, en el nombre de Dios. Pues cítenle Juan, ¿verdad? 20, 21, 23, y se lo leen bien fuerte, así como les gusta a ustedes hablar bien fuerte cuando estamos orando y estamos en los retiros. Díganlo bien fuerte. Hermano, vete a leer Juan 20, 21, 23, para que sepas de dónde viene la facultad del cura para poder perdonar los pecados en el nombre de Dios. Porque yo no te perdono a ti nada, no puedo. Te perdono lo que me has hecho a mí como persona, pero no como delegado de Dios, es solamente Dios. Así que ese capítulo, este versículo, capítulo y versículo, memorízatelos si quieres que algún día, cuando te pregunten y quieras defender tu fe, no al cura, porque de repente el cura te cae gordo, no es defender al cura de tal o cual iglesia, es defender la institución del sacerdocio, que es más importante que yo, que el tal cura o que el otro. Es defender la institución, es defender tu fe, porque así se nos van yendo la gente y se nos van por ser ignorantes. Mucha de la gente que se ha ido de aquí es porque no sabe lo que la Escritura dice, no sabe lo que la iglesia dice, y estos hermanos separados muchas veces inventan las cosas tan bonito que nosotros caemos redondito.
Otra de las cosas que quería ver el día de hoy sobre la confesión, y esto ya es más una parte para que aprendamos a defendernos. El día de hoy no los quiero llenar con cuestiones teológicas y cuestiones de teoría, porque al final les entra por aquí, les entra por allá, y yo los conozco, porque a mí también me entraría por aquí, me saldría por allá, pero la cosa es aprender, ¿verdad?, cómo contestarles a estos hermanos que siempre nos vienen con estas cosas de dónde viene la confesión. El otro día, y esto lo tengo aquí escrito, porque esto es una de las cosas que muchas veces nos hablan, ¿verdad? Nos dicen en el Antiguo Testamento, y esto es lo que dicen nuestros hermanos separados, en el Antiguo Testamento, y te lo dicen con una autoridad que uno los mira, y cuando uno no sabe, pues se la cree, porque no sabes mejor. Pero si tú supieras de dónde están viniendo ellos y con qué mentalidad vienen, pues les dirías: mira, hermano, a mí no me vas a engañar. Muchos hermanos separados te van a decir a ti que en el Antiguo Testamento no se habla del sacerdocio para nada, que en ningún lado se habla de que hay curas o de que hay sacerdotes o de que hay ministros para ser mediadores entre Dios y la humanidad. Y uno se queda, cuando uno sabe la respuesta, con la cara boquiabierta, porque uno dice: ¿cómo puedes ser tan bruto o me crees tan bruto que no te voy a poder contestar esta pregunta? Vayan a Levítico 19 del 20 al 22. Levítico, libro de Levítico, del 19 del 20 al 22. Y búsquenlo mientras, para que lo puedan leer allí en sus casas, porque no quiero ir muy rápido para que no se me pierdan. Ya se nos está acabando la hora, así que siempre me quedo con menos tiempo para hablar. Levítico 19 del 20 al 22. Libro de Levítico. El libro de Levítico está en el Antiguo Testamento, no se olviden, no me estén buscando ahí en el Nuevo Testamento. Ya vamos a tener una clase sobre la Biblia para que sepan a dónde ir cuando busquen las Escrituras. Bueno, Levítico 19, 20 al 22. Mientras lo van buscando, se los leo. Si un hombre se acuesta maritalmente con una mujer que es una sierva que le pertenece a otro, sin que haya sido rescatada, será él castigado. ¿Y qué hará para poder redimirse de esto? Nos dice Levítico: él ofrecerá un carnero, su sacrificio de reparación para Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro. Será un carnero de reparación. Con el carnero de reparación, y aquí presten atención para que les digan a sus hermanos separados con los que se encuentren, que no habían curas, bueno, no curas, que no habían sacerdotes en el Antiguo Testamento. Con el carnero de reparación, el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé para el pecado que cometió, y se le perdonará su pecado. Hermanos, ¿quieren más pruebas? Váyanse a Levítico 4, 27, 35, y ahí está incluso más claro. Porque ¿qué nos dice ahí? Lo mismo: el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Si algún hermano separado viene, o alguien, incluso católico, porque te lo van a decir, te los vas a encontrar, donde en el Antiguo Testamento no había sacerdotes, sí los había. No eran los mismos, no era de la misma calidad, en el sentido de por quién habían sido ordenados. Era un sacerdocio lineal, hereditario, ¿verdad? Era una clase que se llaman los levitas, que de ahí venían nada más los sacerdotes. Si tú no nacías en esa clase, no podías ser sacerdote, pero los sacerdotes existían. Claro, en una clase más alta en esa sociedad del Antiguo Testamento, pero existían. Si alguien te viene a decir que en el Antiguo Testamento no había sacerdotes, te está mintiendo. Y no caigas. Acuérdate de estas partes: Levítico 19, 20 al 22
y Levítico 4 del 27 al 35. El sacerdote era mediador entre Dios y la persona que había pecado. En este caso era una persona que se había acostado con una mujer que era su sirvienta, pero como la mujer no era libre, el pecado no era tan grande. Si hubiera sido con una mujer que era libre y casada con otro, pues el castigo hubiera sido peor, ¿verdad? Pero en este caso había forma de redimirse del pecado y llevaba el sacrificio ante el sacerdote, que bien claro lo dice aquí, era el que hacía expiación por él, porque es el sacerdote el que hace expiación por ti y por mí. Cuando yo voy, que yo también voy a la confesión con otro sacerdote para confesar las cosas que he hecho mal, pues cuando voy con él es ese sacerdote el que hace la expiación por mí. Hay aquí antes que me olvide, para seguir con lo que te pueden decir los hermanos separados, si tú vas en el catecismo, cuando nos habla del sacerdote, ¿cuál es la labor del sacerdote durante la confesión? Mira bien claro lo que dice aquí, y esto es una parte que a mí me preguntó mi provincial. El provincial es el jefe de nuestra orden, que está ahorita en Nueva York, y tuve una reunión con él a los 6 meses que me habían ordenado, y me preguntó cuál es la parte de tu ministerio como sacerdote que más aprecias, y le dije la confesión, porque la confesión nos hace a nosotros los sacerdotes de una manera más humildes, porque tener personas, hombres y mujeres que vienen donde nosotros a contarte las cosas más secretas que no le dirías, pero ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hijos, nos las dicen a nosotros. Y eso es una muestra de humildad para nosotros, y la iglesia lo reconoce. Y mira lo que la iglesia dice: una vez que una persona ha venido a la confesión, el sacerdote determina la penitencia y hace penitencia con el penitente. Y eso es algo que ustedes tienen que saber, no para hacerme ver bien a mí o a los demás sacerdotes, para que ustedes sepan que cuando alguien viene a confesarse con un sacerdote, a uno se le da la penitencia y le dicen: vas a rezarte 3 Ave Marías con 4 Padre Nuestros. Esa penitencia también la rezamos nosotros por ustedes, porque nosotros, esa es parte del ministerio del sacerdote, hacer penitencia con el penitente. No es ahí que me siento en mi gran silla de Señor, ¿verdad?, diciéndole: tú eres malo, tú eres bueno, vete a rezar 10 Ave Marías, y me quedo y no me importa. Es parte del ministerio del sacerdote hacer penitencia con el penitente. Y esto está aquí en el catecismo, no me lo estoy inventando. Si alguien quiere informarse un poco más, apúntelo ahí, apartado 1448 del catecismo de la iglesia. El sacerdote hace penitencia con el penitente. Cuando ustedes vienen donde un sacerdote a confesarse, es otra persona más que los va a ayudar a ustedes a orar, a estar con ustedes en oración para que puedan sobrellevar cual sea que sea el pecado que ustedes vengan a confesar. Esa es la labor del sacerdote. Ya que sean cuestiones personales de qué hace uno o el otro, no lo sabemos. Ningún hombre es perfecto. Pero estoy hablando del ministerio del sacerdocio. Hacemos penitencia con el penitente, y de eso acuérdense. Y eso viene ya desde el Antiguo Testamento, lo que les acabo de leer. El sacerdote hace expiación por el pecado del que viene a confesar su pecado. Ahora bien, ¿cuándo? Y esto continúa, porque ya les he dicho, mire, esto es así. Los hermanos separados nos dicen: no había sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cuando uno les demuestra que sí había sacerdotes, te meten más rollo, porque se dan cuenta de su error y en ese momento te dicen: oh sí, pero eso era en la Antigua Alianza, no en la Nueva Alianza. En la Nueva Alianza todos somos sacerdotes. Y te citan esta famosa de la parte de, a ver dónde está, lo tengo aquí,
te citan la famosa parte de donde está, a ver, déjame ver, ahí está, ya lo encontré, Timoteo 2:15, ¿verdad? Te citan esta cita de la Biblia con tanta autoridad para hacerte creer, ok, está bien, te lo otorgo. Sí habían sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero eso era para la antigua alianza. En la nueva alianza eso ya no importa, porque en la nueva alianza todos somos sacerdotes, y eso es verdad, todos somos sacerdotes. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, somos sacerdotes, pero hay que diferenciar el sacerdocio universal del sacerdocio ministerial. Y cuando se quieren encontrar de eso y ponerse a pensar de eso en términos de Jesús, pónganse a pensar en los apóstoles y en los discípulos. Discípulos Jesús tuvo cientos, representativos de toda la humanidad. ¿Cuántos apóstoles tuvo? Solamente 12. El ministerio de los apóstoles es el ministerio sacerdotal, el sacerdocio, ministerial. Ser discípulos somos todos. Antes de yo convertirme en sacerdote ministerial, pues ser un sacerdote como tú y como yo, que lo dice el mismo Nuevo Testamento. Y sí, en Timoteo 2:15 se dice, el único mediador entre Dios y nosotros, ¿quién es? Es el sumo sacerdote Jesús. Y eso es verdad, nadie te lo niega. Nadie le va a negar a nadie que el único mediador universal entre tú y yo, entre Dios y tú, es Jesucristo. Pero Jesucristo quería que aquí en el mundo hubiera hombres que sirvieran en el sacerdocio ministerial. Si no, no le hubiera dado la orden que hace ratito vimos de Juan 20, 21, 23, sino ¿para qué hubiera dado esa orden? Si al final todos íbamos simplemente a lidiar con Dios de frente, ¿verdad? O sea, Jesús no era ningún tonto. Tenemos que ponernos, y esto es todo basado en la Biblia. Aquí no les estoy hablando lo que yo pienso o lo que el curita de aquí o de allá dijo. Esto está en las Escrituras. Lean Juan 20, 21, 23, ¿verdad? Y si quieren, lean Timoteo 2:15. Sí, el único mediador es Cristo, Él es el sumo sacerdote, pero de Él hemos heredado el ministerio sacerdotal para poder servir en el mundo en su nombre, no en el nombre mío, sino en el nombre de Jesús. Y una vez que les dices, bueno, y porque continúa, ¿verdad? Cuando les explicas, les explicas la diferencia entre sacerdocio universal y sacerdocio ministerial, te dicen, pero en la Biblia en ningún lado se le ve a nadie yendo a confesar pecados. Y ustedes, yo sé que hay muchos aquí ahorita que conocen muy bien las Escrituras, saben que eso es otra mentira, porque hay varios casos en las Escrituras en donde se dice que hombres fueron a confesarles a los apóstoles las cosas que habían hecho mal. Acuérdense simplemente de Juan el Bautista, que es esto antes de Jesús empezara su ministerio, ¿verdad? ¿Qué iba la gente a hacer? Y aquí está la cita, a ver, vamos a buscarla para que la tengan bien presente. A ver, ahí está. Marcos 1:5, ¿verdad? ¿Qué se dice de Juan el Bautista? Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Hermanos separados, donde en la Biblia no dice que la gente ya iba donde otros a confesar sus pecados. Iban a confesar sus pecados antes de ser bautizados. Claro, este no es la confesión de la que estamos hablando ahora, con un cura con este collar, sentado con una pantalla y con la estola morada. No, pero es el inicio de esta tradición impuesta e instituida por Cristo. Y ahora váyanse más adelante todavía. Hechos de los Apóstoles. Esto es después de Jesús. O sea, estos son los apóstoles ya ejerciendo y haciendo práctica del mandato que Jesús les había dado,
¿verdad? Ese mandato que ya les he dicho en Juan 20, 21, 23, sopló el Espíritu y les dijo: los pecados que ustedes retengan serán retenidos, los que ustedes perdonen serán perdonados. Pues aquí en los Hechos, ustedes bien saben, Hechos de los Apóstoles es después de Jesús, ¿verdad? Ya la venida del Espíritu Santo ya había ocurrido, Jesús se nos fue para los cielos en la ascensión. Hechos 19, 18. Y muchos de los creyentes o fieles venían a confesar y declarar todo lo malo que habían hecho. ¿A quién le venían a confesar? A los apóstoles. Por eso el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, que significa todos los eventos que Pedro, ¿verdad?, que Pablo, porque a Pablo también se le menciona, y a los distintos otros apóstoles, Juan, no se menciona a todos en detalle, pero son los hechos de los apóstoles. Es como decir la historia del Padre Mario en la Inmaculada, y hablen de un libro de todo lo que hice aquí, lo bueno y lo malo. Esos son los hechos de los apóstoles, todo lo que los apóstoles comenzaron a hacer después de que Jesús ya había enviado el Espíritu Santo. Hechos 19 y 18. Gente venía a confesar y declarar todo lo que habían hecho de malo. Ya la confesión, estamos hablando, Hechos de los Apóstoles, hermanos, estamos hablando año 33, 35, claro, el libro no se escribió en ese tiempo, pero estamos hablando de las cosas que sucedieron inmediatamente después de que Jesús ya había muerto y de que Jesús ya había ascendido. Estamos hablando, Jesús se fue y esto ya ocurría. Habían personas que iban y confesaban y declaraban a los apóstoles todo lo que habían hecho mal. Confesión. Eso, mis hermanos y hermanas, si lo quieren negar en la Biblia, yo no sé cómo lo niegan, porque está ahí bien escrito y sigue toda la lógica de la que les estoy hablando. Acuérdense, solamente Dios perdona los pecados. Cristo, como Hijo de Dios, tuvo el poder de perdonar pecados cuando era hombre aquí en la tierra. Cristo le delegó ese poder a los apóstoles, que ha venido bajando de generación en generación hasta aquí a su presente servidor. Y la prueba está en los Hechos de los Apóstoles, que los hermanos cristianos no lo pueden negar porque lo creen, lo leen. Los Hechos de los Apóstoles es uno de los libros del Nuevo Testamento que más van a escuchar en las iglesias protestantes. Allí está escrito, ya gente iba a confesarse con los apóstoles, que tenían el poder venido de Cristo directamente. Ahora bien, no seamos tontos y no vengamos también con la pregunta, que es la parte última ya de esta presentación, porque se nos va la hora, que nos dicen: pero en la Biblia no se habla de ningún sacerdote que estaba escuchando confesiones en un confesionario con la estola de morado, con la casulla. Hermanos y hermanas, no seamos tontos. Si caemos ante esa mentira, pues sí que estamos bien tontos y estamos bien lentos, porque la confesión ha evolucionado. Justo ahora en la cena hablábamos con los otros sacerdotes. La confesión, ¿cómo empezó? La confesión, si bien empezó con ciertas personas yendo donde los apóstoles a confesarse, la confesión, como la conocemos, era de una manera grupal, ¿verdad? Se hacía por pecados muy graves en principio. ¿Los pecados cuáles eran? Asesinato, adulterio y idolatría y atentar contra el nombre de Dios. Si tú habías cometido alguno de esos pecados, y estamos hablando del siglo I, ¿verdad?, de los finales del 95, 96 entrando al 101, la confesión era comunitaria. Uno iba donde eran los presbíteros, los que llamábamos obispos, presbíteros y diáconos, y eran ellos, los pastores, los que decidían si tú podías primero ir a hacer penitencia, y lo hacías comunalmente. Todo el mundo se enteraba de que tú habías cometido alguno de esos pecados. 2, se hacía solamente una vez en la vida. No es que ibas hoy te metiste con la vieja de alguien en adulterio y te perdonaron y de ahí te fuiste a meter con otra. No, era simplemente una vez en toda tu vida. Y eso fue
evolucionando. Ya por el siglo, adelantando el siglo 150, 155, hay de este maestro Orígenes, ¿verdad? Que lo pueden buscar, se llamaba así, Orígenes. Ya él habla de personas yendo a confesarse y hablar privadamente con uno de los presbíteros. Y es así como fue evolucionando y evolucionando. Y no fue hasta el 2015, ¿verdad?, cuando sucedió el cuarto concilio de Letrán, en donde la iglesia lo formalizó. Todo esto que había pasado por 1215 años se formalizó y se comenzó a hacer de una forma más sistemática. Si bien no fue hasta el concilio de Trento, más 300 años más tarde, en donde vemos lo que conocemos ahora. Como todo en la iglesia, nada ha surgido de manera automática, sino todo ha sido una evolución. No se dejen caer por estas mentiras de que sí, ¿no? Uno como yo, con este collar en el primer siglo, no había ni estaba escuchando confesión detrás de un confesionario. De repente ni las palabras de absolución existían en ese tiempo como las conocemos ahora. No existía el acto de contrición, no. Todo eso ha sido una evolución. Los hermanos separados te van a decir el 1215, que ese día la iglesia se inventó el sacramento de la reconciliación, y esa es una mentira ignorante, una mentira cínica, porque fue en el 2015 en donde la iglesia reformuló todo lo que ya había estado pasando, regularizó lo que ya había estado pasando, pero no lo inventó. No es que antes del 2015 el sacramento de la reconciliación no existiera. Como se pueden dar cuenta, lean bien esa parte de los Hechos de los Apóstoles 19 y 18. Ya apenas al mero había muerto Jesús, ya gente iba donde los apóstoles, y les cito, no me lo estoy inventando yo, a confesar y declarar todo lo que habían hecho. Y ese es el sacramento de la reconciliación. Ya me estoy quedando sin voz. Espero que esta clase les haya servido a ustedes para poder saber un poco más del sacramento. Yo sé que debe haber muchas preguntas. Mándenme los mensajes, porque de esta clase sí voy a estar leyendo los mensajes si son preguntas directas, y les voy a dar una explicación o darles los datos que se les puede haber pasado. Ahorita nos vamos a quedar un rato aquí si es que tienen alguna pregunta. La próxima semana me parece que el Padre Chris los va a acompañar con un tema también de nuevo relacionado a nuestra fe, para que podamos aprender más, porque miren, ustedes la única forma que tienen de defender su fe es aprendiendo más de su fe, porque cuando gente que no sabe se pone a defender, haces más mal que bien. Muchos de nuestros hermanos se han ido porque alguien les ha dicho algo que no tiene nada que ver con la realidad, con las enseñanzas de la iglesia. Esto sí nos va a servir, porque esto es algo que nos han estado preguntando mucho, y lo vamos a ver ahorita mismo antes de ir. What's up? What? Chris, I can't hear you. Hello? Check my text. I said you when I was going to preach on. Talk about next week. Oh, okay, so what is it? Hold on. Ok, el Padre Chris me acaba de llamar para decirme cuál es su tema, y no lo encuentro porque hay demasiados mensajes. Padre Chris, mándemelo de nuevo porque se me perdió. ¿Dónde está? Bueno, ahorita nos va a escribir de nuevo el Padre Chris para darnos el tema de la próxima semana, pero antes de irnos quiero pasar solo. ¿Tienen tiempo o no? ¿Nos queremos ir ya? ¿Qué dicen? ¿Nos vamos o no? ¿Sí o no? A ver, díganme, 5 minutos más, denme. Regálenme 5 minutos más. A ver, ok. Father Chris, send me your topic. They want to know. Sobre la confesión.
en el estado en el que estamos ahorita. ¿Qué hacer y cómo poder lidiar con la falta de acceso a la confesión? Muchos nos llaman, como les dije al inicio, nos llaman a los 3, y tengo muchos amigos sacerdotes en la diócesis que también me preguntan y me dicen: Mario, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en la iglesia, en la Inmaculada, para poder saber un poco más? Y les hemos dicho, bueno, estamos haciendo lo que el obispo nos ha ordenado. El obispo ha suspendido las confesiones por completo. Ahorita simplemente estamos escuchando confesiones en caso de muerte. Y esto no es chiste. Si alguien me llamara y madera de su familia y me dice: mira, mi mamá, mi jefecita se me está muriendo en el hospital, en ese mismo momento alguno de los 3 vamos a procurar ir, si es que el hospital nos deja entrar, ¿verdad? Esa es la única ocasión en la que podemos escuchar confesiones. Se hacen excepciones por cuestiones de vida o muerte que no tienen que ver generalmente de repente con salud directamente, pero si alguien está en un problema tan grave, ¿verdad?, y necesita hablar con un sacerdote, pues se puede conversar. Ya saben que estamos aquí, somos pastores, estamos abiertos para poderlos ayudar, no es para adueñarnos del ministerio, pero están suspendidas. Si por ejemplo quieren confesar algo, pues que de repente se confesaban cada semana, ¿verdad?, o algo con lo que ustedes estén lidiando en sus propias vidas, pues lamentablemente, si no es de vida y muerte, no podemos escuchar confesiones, porque estaríamos violando la ley del obispo y las leyes del Estado que prohíben reuniones y con todo el distanciamiento social. Entonces, ¿qué hacer? Nuevamente, no es yo hablándoles porque me da la gana de decirles que esto es lo más ideal, sino les hablo lo que el catecismo nos habla. Y vamos a ir al numeral del 1450 para adelante, y en donde les voy a explicar más exactamente cómo funciona todo esto de la contrición. Todo el mundo se pregunta qué es esto de la contrición y que no sé qué, porque el Padre Chris lo explicó hace 2 semanas, creo, y que viene y encaja con el tema de ahora de este virus que nos está manteniendo fuera y lejos de la iglesia. Si ustedes tienen contrición perfecta, incluso tratándose de pecados graves, digamos, esto es solamente un ejemplo, a nadie estoy acusando yo de nada. Si alguien comete adulterio, ¿verdad? Lamentablemente alguien cayó en el pecado del adulterio, que es un pecado grave. Aquí no estoy hablando de que le gritaste a tu mamá porque ese día te molestaste. Ese pecado es venial si es que ustedes lo hicieron en una manera de coraje que no pudieron controlar, y no lo hacen siempre, porque claro, si están maltratando siempre a su mamá, eso ya es grave. Pero si un día por cuestiones del estrés le gritaron o le subieron el volumen, pues acuérdense que eso es un pecado venial y no necesitan correr a la iglesia para la absolución. Ahora, si es un pecado grave, y no muchos andan cometiendo pecados graves, porque como ya les dije, pecados graves: adulterio, homicidio, asesinato, atentados contra Dios, ¿verdad?, violaciones, o sea, estamos hablando de pecados fuertes. Pero si alguien ha caído en eso y ustedes, si alguien les viene a preguntar qué pueden hacer, bueno, díganle que en este momento no se puede ir a una iglesia, pero existe la contrición perfecta. ¿Qué es la contrición perfecta? Es cuando tú te sientes mal de tus pecados por puro amor a Dios. ¿Qué significa esto? No es que te sientes mal porque te comentaste a sentir mal: uy, no debía haberle hecho eso a esta persona, me siento mal. O te sientes mal porque le tienes miedo al infierno: uy, no, si no me confieso me voy a ir al infierno. Eso no es contrición perfecta. Contrición perfecta, como lo dice el catecismo y no lo digo yo, es ese arrepentimiento que sientes tú por amor a Dios. O sea, te estás sintiendo mal de haber cometido este pecado por puro amor a Dios, no porque le tienes miedo al infierno, no porque tu mamá te hizo sentir mal, no porque te sientes remordimiento humano, no. Todo eso es importante, pero para que haya contrición perfecta,
pues lo haces por puro amor a Dios, no por miedo a las consecuencias. Uy, si no me confieso y me muero mañana, me voy al infierno. Eso no es contrición, esa es contrición imperfecta a lo menos o a lo mucho. Ahora bien, si tú tienes esa contrición perfecta, si tú te sientes mal por un pecado, por puro amor a Dios, y en este momento no puedes venir a la confesión, tu pecado, y escucha bien, y está ahí, lee bien el 1452, no me lo estoy inventando yo, tu pecado está perdonado. Por ejemplo, tú cometiste adulterio, y de verdad te sientes mal por ese pecado, por contrición perfecta, por amor a Dios, tu pecado está perdonado en este mismo momento, pero, eso sí, cuando se pueda reabrir la iglesia y puedas acudir a la confesión, lo tienes que hacer para poder formalizar ese perdón. Pero tu pecado en ese mismo momento que tú muestres esa contrición perfecta está perdonado. Y eso va, por eso que les he dado el peor pecado que se puede hacer, un pecado grave. Ahora pónganse a pensar en todas las cosas que nosotros hacemos todos los días. Yo ya me imagino cuántas veces he pecado en el día de hoy, de repente pensando mal de alguien, por ejemplo diciendo una mala palabrilla por allá, de repente enojándome. Todas esas cosas, hermanos, si ustedes tienen una contrición perfecta y tienen el deseo de corregirlo, están perdonados. No se estén estresando en sus casas ahorita de que tienen que correr al sacerdote para poderles decir esa pequeña cosa o esa grande cosa que han hecho. Si hay contrición perfecta, hay perdón de los pecados y simplemente apenas haya acceso a los sacerdotes, a su iglesia nuevamente, ahí cuando lo formalicen, pues ese perdón va a ser formalizado. Esa es una enseñanza práctica porque se aplica en este mismo momento. Es algo que no se habla en ocasiones normales porque, bueno, siempre lo tenemos al cura ahí sentado esperándote para que vengas a confesarte y a veces no viene nadie. Ahora que no lo tenemos, pues estamos un poco con ese deseo de ir, pues acuérdense de eso, lean bien del apartado 1451 hasta el 1454, son solamente 4 apartados para que aprendan bien de qué se trata lo del perdón de los pecados por contrición perfecta o imperfecta. ¿Qué es una contrición imperfecta? Por ejemplo, cometo un pecado y simplemente me quiero confesar porque le tengo miedo al infierno. Y eso es un buen miedo, porque le tenemos que tener miedo. El infierno, les voy diciendo, así como ven esta pantalla media rojiza que se ha puesto el día de hoy, así va a ser. El infierno existe. Quien les venga a decir que no existe es pura mentira. Así que la contrición imperfecta es, por ejemplo, yo me siento mal porque le tengo miedo al infierno, pero no es perfecta porque no lo haces por amor a Dios. Tenerle miedo a algo no es tenerle amor a esa persona. Si tú le tienes miedo a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, no necesariamente implica que lo ames o la ames, simplemente significa que le tienes temor. Así que ese respeto es imperfecto, pero si lo hicieras por puro amor a la persona, ¿verdad? Quieres corregirte, quieres cambiarte, quieres ser transformado por amor a la persona, entonces pues hay contrición perfecta. Así que eso era lo último que les quería decir acerca de la confesión. Hay muchas otras cosas que se podrían hablar el día de hoy, pero el tiempo se nos va. Así que espero que esta clase les haya servido. Veo que un montón de gente, no esperaba que tanta gente, acabo de ahorita ver el número, que tanta gente entrara, porque generalmente, como les digo, los grupos de Biblia, los martes a las 7, a esta mera hora, era de 10, 12 personas. Ahí voy a mencionar algunos de los que vienen: Juan Gabriel, Mónica, Rina, Pedro, Florentino, háganme acordar sus nombres. ¿Quién más? Unos 5 más. ¿Quién más venía ahí? Katiuska siempre estaba ahí. Éramos 5, a veces 6, a veces 10, a veces 12. Así que ver toda esta gente ahora dentro de una clase de Biblia, de verdad que es un orgullo. Me siento muy bien. Gracias por su atención. Espero que hayan podido aprender. Por favor, pasen la voz para que la próxima semana podamos venir también a escuchar a otro de nuestros sacerdotes, nos pueda enseñar un poco más. No vi cuál es el tema. Ahí está. El padre Chris va a presentar la carta apostólica de San Juan Pablo II
sobre el sufrimiento humano. Miren qué tema tan importante, sobre todo ahora en este contexto. Muchos nos preguntamos por qué Dios permite estas enfermedades, por qué Dios permite la pobreza, por qué Dios permite los accidentes, por qué Dios permite que un niño de 5 años se muera de cáncer. Todo eso es parte del sufrimiento, del misterio del sufrimiento, y el Padre Chris nos va a hablar de eso el próximo martes a las 7, así que no se olviden de prender su teléfono y meterse al Facebook Live. No sé si tienen alguna otra pregunta para mí, ahorita sí me voy a poner a ver, así que si tienen alguna pregunta, por favor, háganla ahora, o les voy a decir buenas noches para que se puedan ir a descansar y puedan procesar todo lo que hemos hablado. No te preocupes, Juan Gabriel, siempre me acuerdo de tu nombre. Es imposible olvidarse de ti. A ver si tienen algo que les quedó claro, quieren alguna repetición de algo. La bendición se la voy a dar al final. Evita, no te preocupes. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que les ha hablado muy rápido? Miren, 1 hora y 20 minutos hemos hecho bastante. Así que debemos estar orgullosos porque pónganse a pensar 1 hora a la semana dedicándole al estudio de la palabra de Dios para que aprendan cómo defender su fe. Aquí no se trata de que salgan expertos en la Biblia, ninguno de aquí. Ojalá que por ahí, si hay alguna vocación, me salga cura, ¿verdad? Pero si no las hay, nadie está aquí para aprender y que sepas todo lo que dicen todos los libros de toda la espiritualidad, sino que aprendas cómo defender tu fe. No se olviden, cada vez que les digan un protestante, y nunca me meto con los protestantes, pero hoy sí me dieron un poco de coraje porque hace ya como 2 semanas que ando recibiendo muchos ataques, porque desde que hemos comenzado a salir en el Facebook, pues la gente se pone a atacar con más confianza porque saben que no se les ve la cara y ni siquiera sabes quiénes son. Así que nunca hablo de ellos, pero cada vez que se les acerque un hermano separado, acuérdense Juan 20, 21, 23, díganle, ahí está bien claro lo que Cristo dijo. De ahí viene el mandato que se ha ido bajando de generación en generación para todos nosotros, para el sacramento de la reconciliación. Fue instituido por Cristo. No se lo inventó ningún curita, ni ningún papita, ni ningún maestro de la ley. Se lo instituyó el mero Cristo. Si creen ellos tantos en los evangelios, pues que lean eso y que se lo crean. Así que no se olviden Juan 20, 21, 23 y no se olviden de leer ese apartado 1441 del Catecismo, que es donde está la base de todo lo que les he hablado el día de hoy. A ver si hay alguna otra. ¿Para cuándo el tema de la Eucaristía? Gracias, Evita, por el tema. Lo íbamos a hacer el próximo martes, pero el tema del Padre Chris creo que encaja muy bien después de la confesión. Así que el tema de la Eucaristía lo vamos a hacer el subsiguiente martes, que es el 28 de abril. Hoy estamos 14, el 21 nos va a hablar el Padre Chris, así que yo les prometo el tema de la Eucaristía el 28 de abril. Así que prepárense para que podamos hablar un poco más de dónde viene. Es un tema fascinante, y para que sepan también que incluso, mira, mucho se hablé de Martín Lutero al comienzo, de que él incluso valoraba, ¿verdad?, el sacramento de la reconciliación. Ustedes saben que Lutero fue un monje agustino. Era como decir que un monje franciscano se saliera de la iglesia y empezara toda esta reforma de la creencia, ¿verdad?, de la fe. Y eso fue lo que él fue un monje católico agustino. Se salió, fundó todo el protestantismo, pero él incluso valoraba, ¿verdad?, y le dio valor al sacramento de la reconciliación, y están en sus escritos. Y lo mismo con la Eucaristía. La Eucaristía, él creía en la presencia real en el pan y en el vino. Han sido las iglesias
protestantes después de que se fundaron y todos los fundadores, porque miren, si ustedes se dan cuenta quién es el fundador de la Iglesia Católica y van hasta atrás, como les dije, de obispo, 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 obispo y todo lo que quieran, van a Jesús. Vayan a ver la iglesia del Buen Pastor o la iglesia de la Viña Verde y Alegre que queda en la Main Street o donde quede. Si van para atrás, no van ni 5 años más para atrás, y la fundó un fulanito que se llama Martín González, ¿verdad? Y hasta ahí llega su historia. Así que incluso en la Eucaristía la presencia real del cuerpo de Cristo, del cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, eso incluso cuando empezó el protestantismo, incluso al comienzo, eso se valoraba. Así que no estamos ahí, y está basado fuertemente en las Escrituras, y les voy a dar cada pasaje y cada capítulo y versículo para que sepan bien que todo eso está bien fundado en las Escrituras, no se lo inventó ninguna persona. Claro, la palabra transubstanciación no la van a encontrar en la Biblia, pero así como les digo, tampoco van a encontrar en el siglo I un cura como yo con este collar, ¿verdad?, escuchando confesiones detrás de un confesionario. Las cosas han ido evolucionando. Así que el martes 28 vamos a hacer la Eucaristía, y prepárense, y el próximo martes no se olviden el tema del sufrimiento. Y nuevamente, por último, les pregunto, ¿tienen alguna pregunta? Porque ya nos vamos yendo. Miren, 1 hora y media cabal, así como decimos, o como dicen, no decimos, como dicen en El Salvador. 1 hora y media cabal que hemos estado aquí. Ha sido 1 hora y media muy productiva. Espero que les haya servido a ustedes. Pasen la voz para que sigamos creciendo. Veo el número y no me lo puedo creer. De verdad que hoy esperaba 20 personas. Y 20 personas mira, e incluso como dice Cristo, en donde hay 2 o más personas reunidas en mi nombre, ahí estoy yo. Pero es una alegría, es un gozo de verdad ver que tantas personas hayan entrado a un grupo bíblico. Así que gracias, que Dios me los bendiga. Nos vamos a poner todos de pie para una bendición final, en la señal de la Santa Cruz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por habernos educado, por habernos inspirado, por habernos instruido en esta hora y media. Señor, haz que los frutos de esta enseñanza puedan salir para los demás, podamos compartirlas con los demás y podamos conocerte más para defenderte mejor, porque es con el conocimiento que podemos defender tus enseñanzas, tus obras y tu ejemplo. Y a cada uno en sus casas, a cada uno de ustedes, y compartan esta bendición con todos los que conocen. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédense en la paz de Dios y nos estamos viendo mañana, porque hay reflexiones y tenemos misa en español el jueves a las 7 de la noche. No se olviden, muchas gracias y que el Señor esté con ustedes. Amén.